Muy bien, entonces el tema de hoy está en la unidad 5 de Nelitu. Ahí tenemos las lecturas, que son unas lecturas muy sencillas sobre los tres modelos que vamos a aplicar hoy, que son modelos de más que es como son de calificación de empresas si son buenas o malas para invertir. Eso es, Ben, el de Altman y el de Peter Lynch. Eh, y tenemos las mismas presentaciones, o sea, aquí tenemos más esquemático lo que acá tienen ustedes para leer y son lecturas muy, muy sencillas. Y tenemos luego unos ejercicios propuestos para aplicar los modelitos, ¿ok? Eso es lo que vamos a hacer. Yo tengo esto por acá en, estamos aquí, clase 4 presentaciones y presentaciones de clase. Bien, entonces, cuando uno ya ha hecho toda la valoración, inclusive la valoración por múltiplos, y llega y coloca allí una cifra, o puede ser ponderada con algunos comentarios y esto, pues remata y ustedes lo van a ver, y yo creo que ya les puse uno de los escritos en el estilo Work and Roll. Ellos tienen unos criterios empíricos que siempre ponen uno, dos, y a veces los tres. El primero es lo que llaman los criterios de inversión de Ben. Resulta que Benjamin Graham es este señor, esta foto en blanco y negro, él existió hace tanto tiempo que fíjense que nuestro amigo Warren Buffett fue su alumno estrella. Claro, pero Warren Buffett también fue cierto que él empezó a invertir desde niño, pero él ya con los conceptos de este señor parece que pues le fue muy bien. Entre otras cosas, también le fue muy bien invirtiendo solo en ese en renta variable, como lo que están viendo ustedes, porque de pronto ustedes van por ese camino. Este señor siempre invierte como si fuera a comprar la empresa, así él no vaya a ser el accionista mayoritario. Ese es el punto. Entonces, digamos que este es Adadid de las teorías de Benjamin Graham ahí, pero así pues como hay los grandes triunfadores, también existen los grandes perdedores en esto. Claro, si uno va a comprar una empresa, normalmente hace todo el análisis fundamental, que es el que se basa en teoría, que se basa, la debilidad de los análisis fundamentales, pero no hay más fuertes que ellos, es que uno se basa en la historia. Como ustedes vieron, todas las finanzas son históricas lo que llamamos en teoría de decisión, incertidumbre, pues no es lo mismo que riesgo. Riesgo es cuando uno tiene probabilidades y cuando uno tiene una historia con una serie de datos para proyectar, al final de cuentas lo que tiene son probabilidades. Entonces uno tiene un promedio, una dispersión y esas son medidas de tendencia central y tiene unas probabilidades, sea como las mire, probabilidades o proyecciones, ahí está. Eh, Ese es el problema de finanzas. Y entonces, digamos que si uno hace fundamentales, se basa en eso. Cuando uno hace análisis técnico, que es para inversión normalmente en muy corto plazo, la cosa cambia, porque ahí depende de las percepciones del mercado. Y las percepciones del mercado, pues hay que adivinarlas. Eso es complicadísimo. Y entonces existen todos esos, digamos, métodos para hacer análisis técnico y algunos son más aceptados que otros por los especuladores. Cuando digo especuladores no es despectivo, sino que uno puede especular apostando a, voy a apostar acá. Igual uno hasta cierto punto cuando uno crea su propia empresa está apostándole, pero bueno, como uno está más seguro, porque conoce el mercado, conoce la operación y ahí se prende y va, entonces tiene cierta ventaja. En otro caso, lo que tiene unas desventajas cuando no conoce, pero normalmente esta gente se va con el mercado, estos que van ganando poco a poco. Bueno, ahí también hay gente que dice otras cosas, que se puede ganar, en fin. Pero hay esta discusión y desafortunadamente si los modelos de especulación, o sea, todo análisis técnico y todo esto fueran tan buenos, o sea, tan exitosos, pues ya no habría especulación, porque uno puede apostar con un modelito y ya sabe que va a ganar. Y como todo el mundo gana, cuando todo el mundo gana, nadie gana. Entonces, esa es la condición. Entonces, este señor tiene dos tratados que todavía son vigentes. La gente que está en el medio se los lee, son dos gruesos libros sobre el inversionista, no sé qué, el éxito del inversionista, algo así. Y los seguidores pues han extraído
unos criterios que aplica la metodología Work and Road. Normalmente los hacen siempre y son 8 criterios. Y entonces dicen, vamos a ver cuántos de esos criterios que se pueden extraer a lo largo de las lecturas de lo que el Benjamin Graham propone se dan. Y entonces dice, usted invierta en esta acción. Estamos hablando de empresas de acciones. Obviamente, vamos a ver que lo puede uno hacer sin que tenga acciones, porque utilidad por acción sobre el precio de la acción es lo mismo que multiplicar por número de acciones. Entonces me queda utilidad neta sobre patrimonio. Y si yo tengo justamente ahora calculado el patrimonio, entonces que es el valor del accionista, pues ya tengo esta expresión en términos de mercado. Lo puedo hacer también en términos de libros y puedo hacer las dos condiciones. Ahorita vemos al final que se podría hacer así. Entonces dice, si esta relación es mayor a 2 veces el yield de un test a 10 años, un título del Tesoro a 10 años en Estados Unidos, el TB, o sea, el Treasury Bond a 10 años. Entonces, cumple el criterio uno, esa acción, o esa acción o esa empresa. Lo mismo, aquí sigue. Al contrario, o sea, fíjese que es que ellos, utilidad por acción sobre el precio de la acción, es como una rentabilidad. Y al contrario, se llama razón precio-ganancia. Si es menor a medio de la razón más alta en los últimos 5 años, también cumple que la actual sea menor. Entonces hay que tener, ustedes tienen la historia real de las empresas de los últimos 5 años. Entonces hay que mirar si es menor a la mitad de la razón más alta de los últimos 5 años. Lo que él quiere decir ahí es que ahí hay una oportunidad. Luego dice también, la razón dividendo por acción sobre precio por acción debe ser mayor a medio yield de los 3 a 10 años. Experiencia de él. Experiencia de él. ¿Por qué medio? Eso puede ser de otra manera. Uno sí dice, bueno, es que el dividendo me debe pagar algo, pero yo no le veo personalmente hoy, porque las cosas cambian, pues que esto tenga que ser la mitad. Sí tiene que ver con el yield de los 3 a 10 años, que es el que más se parece a las empresas. Pues ya hemos dicho que los 3 a 10 años se hacen porque ellos son los más longevos, pero que todavía el mercado controla. Por encima de 10 años el mercado no lo controla, no hay suficiente oferta y demanda y criterio de especulación para que la curva siga atendiendo. Inclusive uno ve que en la zona 20, 30 años tienen unos yields o rendimientos más bajos que los de 10 años, lo cual no es consecuente. Entonces, pues todo el mundo usa los test a 10 años. Cuando no hay, pues usa los más cercanos a 10 años, siempre por debajo. Entonces dice que debe ser mayor, a medio. Posiblemente eso es de la experiencia de él en ese tiempo, porque hay que ver, fíjense que la fotografía del señor era blanco y negro todavía. Si su alumno fue Warren Buffett con 96 años hoy, entonces ya pueden pensar de cuándo es eso. El criterio 4 dice que un precio de la acción debe ser menor a 1.5 veces el valor en libros por acción. Mm menor, es complejo, ¿no? Que sea, claro, ese criterio, pues resulta que el valor de la acción normalmente debe estar por encima del valor en libros. Si está menor a 1.5 veces, pues sí, vale, porque si está menor que una vez, pues es casi imposible. Entonces él dijo, no, siempre es menor, pero en su experiencia posiblemente él dijo, no, ese 1.5 es el valor del libro que normalmente es mayor. Le puso ese 1.5. El criterio 5 dice, la deuda debe ser menor al valor del libro del patrimonio. La deuda financiera debe ser menor al valor del libro del patrimonio. Eh, pues no es, si la deuda que es la cobrable jurídicamente, pues no tiene cómo, aún restando del patrimonio, pagarla, pues está una complejidad financiera fuerte. Una razón corriente de dos o más. Fíjense que la razón corriente es activo corriente sobre pasivo corriente. Nosotros cuando vemos análisis financiero, pues tratamos casi siempre de decir que es como el activo corriente es muy es muy poco rentable. El pasivo corriente también es poco costoso, pues uno tendría que minimizar aquí y maximizar acá. Y entonces uno diría, bueno, desde el punto de vista de rentabilidad esto debería ser lo más pequeño. Pero él dice que no, que lo más pequeño es dos, que es la otra cara de la moneda. Y es que cuando uno aprieta los activos corrientes porque son poco rentables,
unos inventarios lo que dan son costos, más bien no rentan, y los pasivos corrientes por tener eh, menor riesgo, entonces también son pasivos más baratos, entonces no diría, desde el punto de vista de rentabilidad, esto debe minimizarse, desde el punto de vista de riesgo debe maximizarse, porque si uno tiene inventarios cortos, pues va a parar la producción o la oferta y hay problemas. Por eso él dice dos o más, pues ese es racional que sea así. El crecimiento medio de las utilidades netas del 7% anual o más en los últimos 5 años. Mm, Debe ser del 7% o más en los últimos 5 años de promedio. Entonces uno tiene que mirar del primero al último, tiene ese 7% anual, se calcula fácil. La estabilidad en el crecimiento de la utilidad es que no haya más de 2 años con un crecimiento de menos del 5. Si tiene 7 o más en promedio, pues cuando tenga menos de 5, pues él no hace la desviación típica o la varianza, sino que dice, como está poquito, 5 años, lo que yo tomo, entonces vamos a poner que no vaya a superar menos del 5% en los años. Eso es lo que dice él. Y luego dice que los seguidores de él pues dicen, mire, son 8 criterios. Usted sume los que son cumplidos y los que no son cumplidos pues valen cero. Si usted cumple uno de ellos, Benjamin Graham no invertiría lo mismo que si cumple dos. Si cumple tres o cuatro, digamos que metiéndonos en los zapatos de Benjamin Graham, él consideraría la posibilidad de comprar acción porque de pronto puede ser buena compra. Aquí dice que solamente está mirando la compra. Si es de 5 y 6 hay una atracción grande a comprar, pues hay una mayoría de esos factores que están a favor. Y 7 8 dicen, eso es la maravilla, eso no debe existir porque ahí no este señor se levantaría de su tumba para comprar, eso es lo que hacen los gringos. Bueno, ese es como, y es hasta divertido esto. Y entonces aquí hay un ejercicio donde él pone todos con las condiciones en este caso. Y entonces mira, sí, por ejemplo, fíjese que aquí las earnings per share son 4,26 porque tiene el precio y el precio to yield, price to yield, earnings to price yield es 5,22 y los treasury estaban dando 5,65, entonces no cumple. La otra que es que la mínima razón es un medio del más alto rendimiento de las acciones en los últimos 5 años. Dice que el precio to earnings, price to earnings ratio es el contrario de este de acá. En este caso le dio 19 y dice que debe estar por debajo de la mitad de el stock en los últimos 5 años y pues por supuesto 19, si usted mira los de acá, nunca está dentro de eh, dentro de esta misma dimensión, nunca por debajo de la mitad. Y, y tenemos aquí el 3 que el dividendo debe ser, debe ser mayor que la mitad del dividendo del Treasury Bond a los 10 años. Resulta que el Treasury Bond en la mitad es 1,41. Eh, allí no sé por qué debería de ser como la mitad de este, pero igual los dividendos per share son estos que dan un 6,04, en cualquier caso es mayor y este sí cumple. Aquí tendríamos eh, el stock price es menos de 0,5 veces el book value. Entonces el stock price es 81, el book value es 33, 1,533 nunca llega, entonces no lo cumple. Y así. Mm, Dice el total debt es menos que el book value. Dice que toda la deuda que paga interés es mil y pico y el book value es esto, o sea que no, book value del patrimonio no llega, o sea, no es menor, tampoco lo cumple. Eh, la razón corriente punto 26 tampoco debe ser mayor que 2. El otro que dice que el crecimiento debe ser del 7% o más. Entonces, aquí dice en los pasados 5 años. Él dice que este crecimiento no sé si estos porcentajes, si fuera porcentaje no,
pero parecería que fuera como el crecimiento, ¿no? Earnings growth, sí, son los crecimientos. No es el porcentaje de crecimiento, sino que parece que son los earnings, de alguna manera, o earnings per share. Fíjense que aquí va creciendo, pues aquí crece un 50, aquí bajó, pero aquí ya subió como otro 50, como 100%, y aquí subió. Entonces el promedio pasar de 1 a 2,44 y le saca usted la raíz 1, 2, 3, 4, 5, le saca la raíz cuarta menos 1, le da que sí, que ese crecimiento es. Y por último dice que hay estabilidad y entonces mira que ninguno, no más de dos, -17, -2, y los otros son positivos en crecimiento de los earnings, o sea, de las ganancias, y por lo tanto no más de dos, menor del 5%. Entonces dice que bien. Entonces cuenta los que fueron buenos y dice, saqué 13". Entonces dice que puede haber una posibilidad de invertir. Eso es el criterio, los criterios de Ben, ¿ok? Yo les invito a que vayamos a... ¿Y por qué no se me va? Ya. Al Into, vamos al Into y saquemos aquí donde dice ejercicios propuestos unidad 5, obtengamos ahí está, los ejercicios. Y hay dos, está el primero que es Ben Alman y Lynch, y hay otro luego de Peter Lynch para hacer unos casitos adicionales que son interesantes. Y entonces aquí tenemos el caso. Digamos que esta es una empresa que tiene aquí los estados financieros muy sencillos, el estado de resultado del balance general, y tiene también la medición de los activos, valoración, digamos, simuladamente, y que ha obtenido estos valores. O sea, los activos que libran 3.251 millones, algo así, ¿sí? Acá eran un poco mayores, 3.567, y este que el patrimonio entonces le daría 2.113 contra 1.796. El valor en el mercado pues es mayor que el valor en libros. Entonces vamos a mirar los criterios. Entonces dice que el primer criterio, vamos a ver la razón, utilidad por acción sobre precio de la acción mayor a 2 veces el yield de un 3 a 10 años. Mm, ah, La acción donde tenemos el precio de la acción. Bueno, aquí está, yo saqué el test de hoy, está en 12,25. Entonces vamos a ver si mayor que eso. Vamos a poner aquí que debe ser mayor que este valor. Y si vamos a ver, la utilidad por acción es utilidad neta sobre patrimonio, es lo mismo. Entonces aquí colocamos la utilidad neta que está por acá de ese año dividido entre todo el patrimonio, y en este caso, pues iríamos a colocar, si la empresa no tuviese, digamos, valoración, digamos, no cotiza, pues entonces uno tendría que aceptar el valor en libros. Sin embargo, como aquí ya tiene una valoración, lo vamos a trabajar con el valor real, que es el valor de mercado, que sería este, y esto nos está dando 4,22, pues ahí no lo cumple, ¿cierto? Este, como es menor, tiene que ser mayor a Gil, a 2 veces el Gil. Uy, ¿cómo así? 2 veces, inclusive este es esto por dos. No, estamos, sabes que en este caso el Gil, pues estamos como lo habíamos visto, con la valoración del capital del CASUE. El yield está bastante desfasado y va para arriba. Mira, esto discutimos la semana pasada y esto estaba como en 10 y piquito, 11 tal vez, y ahora ya en 12 y pico. Bueno, pues no da allí. Dice una razón de dividendo por acción sobre patrimonio, sobre precio de la acción. Si yo tomo el dividendo por acción, lo multiplico por el número de acciones, y el precio de la acción por el número de acciones, esto me da utilidad o dividendo total repartido, y esto me da en la utilidad neta, que es lo que tiene aquí, perdón, el patrimonio. Utilidad no retenida, sino la utilidad de repartida en dividendos total, y aquí me da el patrimonio. Entonces vamos a tomar los datos de acá. Esta empresa creo que no tiene acciones, entonces sí, no lo tiene, por eso se valoró aquí. Entonces tenemos utilidad neta, utilidad retenida del periodo es la diferencia.
la utilidad neta y la utilidad y los dividendos, pero creo que es, espera un momentico, sí creo que es, dividendo, no, mentira, es el dividendo, es dividendos. Lo dividimos entre el patrimonio. El patrimonio es este por acá. Patrimonio. Patrimonio. Aquí está. Este. Y eso me da 506. Ay, por Dios. Y él Profe, dice pero que es, una pregunta. En el sí, punto anterior era también sobre patrimonio, sí, era entonces utilidad no lo hice neta. bien. Utilidad, Creo que utilidad. quedó sobre la valoración. Sí, quedó sobre la evaluación. Tiene razón. Tiene razón, sí, entonces, sobre el patrimonio. Sí, ya, mejoró. Este dividendo, vamos a ver si es mayor a medio yield, entonces aquí sería más 0,5 por el yield, que es muy alto. Ese es el problema. El yield es este, de los bonos a 10 años. O sea que en este caso es menor. Es que el punto es que este se me le metió ahí 1%. Y tampoco cumple. Copiar, pegar. El precio de la acción es menor a 1,5 veces el precio en libros de la acción. O sea que lo que vamos a ver es que el precio de acción por el número de acciones sería la capitalización bursátil o la valoración de los accionistas debe ser menor a 1,5 veces el precio de la acción. Entonces vamos a ver acá esa capitalización bursátil o su simulación, que es lo que ustedes están haciendo en las empresas, es el patrimonio. Debe ser menor, como es, a 1,5 veces eh, el valor en libros del patrimonio, que es, pero creo que también me equivoqué acá, ¿no? 1,5 veces por este. Y creo que este no está bien. Pues sí, fíjense que este sí cumplió. Tampoco cumplió, ¿no? Debe ser menor y no cumplió. No cumplió porque es mayor. No es menor, sí, tiene razón. Perfecto, este sí lo cumplió. Entonces pongámosle ahí, démoslo en verde, pongámosle este signo. Menor y cumplió, ¿sí? Precio de la acción, menor, sí, correcto. Claro, eso quiere decir pues que tiene como posibilidades de subir esa acción para comprar. La deuda es menor al valor del libro del patrimonio. La deuda sería el patrimonio en libros. El patrimonio en libros está en esto. Y la deuda sería pasivo. ¿Dónde están los pasivos? ¿Dónde los tengo por aquí? Préstamos. En corriente hay préstamos más la deuda a largo plazo. Es la deuda financiera. Dice que debe ser menor al valor del patrimonio. Es cierto. Entonces aquí también está cumpliendo esta empresa. La razón corriente de dos o más. Entonces vamos a ver la razón corriente que sería más activo corriente. Aquí hay una situación y es que digamos que los activos corrientes normalmente tienen un precio muy cercano a la realidad. Sin embargo, como este acude todo viene mayor que uno podría pensar que los activos corrientes también están proporcionalmente aumentados. Ahora, eh, ahí puede haber una disyuntiva. Lo que pasa es que si uno es un consultor, no tendría que trabajar todo de la misma manera. Yo voy a optar porque los activos corrientes son más del precio de mercado y los activos de largo plazo son los que se llevan el plus. O sea, si yo vendo la empresa, yo vendo, claro, lo que tengo ahí con activos corrientes, pero activos corrientes me valen lo que me valen. Los activos de largo plazo son los que están siendo amplificados por la gestión. Entonces voy a poner activo corriente, que es este, como está aquí. Dice que, perdón, dice que activo corriente dividido entre pasivo corriente. Sí, no, mentira, ese es razón corriente. No tengo problemas. Ahí no tengo problemas porque lo estoy dividiendo entre lo mismo, activo corriente, pasivo corriente. Entonces, pasivo corriente es este. Mire que es mayor que de 2. Entonces aquí tendríamos un 2.
Y aquí tendríamos también la parte mayor. Sí, claro, alguien me puede decir un momentico, pero es que no me dio, eso me dio 1,98. Entonces no me da, pero resulta que yo podía decir que los activos corrientes los debo multiplicar en el valor que tengo por digamos, este factor, el factor del valor de los activos en el mercado sobre este. Yo con los corrientes no le daría ese hándicap porque creo que no los tienen. O sea, la gestión se ve normalmente reflejada en los activos fijos, normalmente. Bueno, entonces ya tenemos esa parte y ahí tenemos ya unos criterios, cinco criterios. Y veamos, yo creo que yo no sé, por acá le puse, sí, claro. Ah, no, por acá que puse, ¿no? Suprimir. Sí, vea, ahí tengo cosas, suprimir. Ahí tengo cosas. Mire que este lo he puesto como que sí, y era no. Entonces ahí ya los puedo ir contando. Ya, esos van tres. Bueno, eso sería por ese lado. Y para ilustrar, aquí tenemos las series de los estados financieros, que pues para ustedes es muy sencillo porque ustedes los tienen los 5 años atrás. Y entonces aquí lo que dice es la razón precio de la acción sobre UPA, o sea, de nuevo, precio de la acción por número de acciones sería capital a precios de mercado, dividido entre la utilidad por acción, que sería en este caso la utilidad neta debe ser menor a un medio de la razón más alta en los últimos 5 años. ¿Cuál? La última. Entonces vamos a ver como esto, como lo narré, sería patrimonio sobre utilidad neta. En este caso estaríamos hablando de que el patrimonio en cada momento, en cada año, entre la utilidad neta está allí y esos daticos los voy corriendo hasta acá. Entonces, este debe ser menor a, a, a este valor que sería más alta en los últimos 5 años, un medio, entonces será más, 0,5, eh, 0,5 por el más alto de los últimos años es este, a 12,58. Si es menor, sí, es menor, entonces este sí cumple. Vamos a ver qué le había puesto, que no cumplía, pero sí cumple. ¿Por qué le puse que no? Vamos a ver si es que lo tengo mal. Aquí lo que tenemos es utilidad neta sobre patrimonio sobre utilidad neta. Perfecto. Aquí está. ¿Sí lo hice bien? Sí. Patrimonio sobre utilidad neta. Correcto. Aquí está. Y el último, que es este, debe ser menor a media de la razón más alta. Esta es la razón. Entonces, en este caso, sí cumple. No sé si este cumplía así para copiarlo acá. Copiar y pegar aquí. Sí cumplió, mira. Y en este caso, dice que el crecimiento medio de las utilidades del 7% anual o más en los últimos 5 años. Entonces, aquí tenemos el delta. No tenemos este, porque no tenemos el dato anterior, pero aquí teníamos, sería este dividido entre el anterior menos uno, ¿cierto? Y entonces lo vamos a copiar acá todo. Y aquí, por algún motivo, este me dio que no era, y este otro, ¿cuál? ¿No? Este también es negativo. Entonces dice que el crecimiento medio es de utilidades del 7% más en los últimos 5 años. Ah, bueno, pues tampoco es que nos vamos a ver cómo tenemos el crecimiento medio. ¿Cómo lo hacemos el medio? Nosotros promediamos, pero a mí no me gusta por la equivalencia financiera. Digamos que los pesos porcentuales no son iguales. Cuando yo crezco un porcentaje del año 5 años antes, frente a 6 años antes, la va a ser diferente a como los crezco ahora. Entonces lo que hace uno es hacer uno más por uno más por uno más, o lo mismo que es tomar. El último, aquí tenemos delta utilidad neta, el último delta, perdón, el último utilidad neta, ¿dónde está aquí? Esa utilidad neta la divido entre la utilidad neta aquí hay un problema porque mira que esta utilidad neta, o así, crecimiento de utilidad neta del 7% más en los últimos 5 años.
Si yo aquí no lo entendería porque aquí me va a dar negativa. La utilidad neta me da negativa. Entonces, eh, ¿qué le hacemos ahí? A ver, cómo crecimiento de la utilidad neta, media utilidad neta en los últimos 5 años. Aquí hay 1, 2, 3, 4, 5. Sí, yo no sé. Yo entendería esto de esta manera. Vamos a ver por qué, no recuerdo por qué le puse esto, dividido entre este y este, ahí están los 5 años. Ese sería el crecimiento. Entonces, esto se eleva al gráfico elevado a la raíz cuarta, 1 dividido entre 4, porque hay 4 periodos ahí en los últimos 5 años menos uno. Ese sería el crecimiento que nos da inclusive negativísimo, negativísimo, -8 y pico. O sea que el crecimiento medio no fue este. Si lo tomásemos como este, sí, pues que fíjense que aquí hay a ver, los crecimientos, aquí hay un 318, un -56, un 48, -26. Si lo tomamos como el promedio, nos daría. Ese es el problema. Ahí no se explica, pero dice crecimiento medio, porque este sería más promedio de estos. Y ese promedio pues nos da 71. Pero como les digo, este fue porque aquí el crecimiento, a ver si estoy bien, a ver, déjenme que de pronto crecimiento medio de las utilidades, 7% más en los últimos 5 años, me da que no. Vamos a ver si aquí lo hice bien. Dentro de la utilidad neta, es que no es este, es este dividido entre este -1. Ahora sí, claro, ahora sí. Y este está bien. Y este otro está bien. Cuando hago el promedio me da 27, pero cuando lo hago acá, ahí está el problema. La verdad es que no hay una explicación o cómo interpretarlo. Mm, yo me iría por este crecimiento promedio de las utilidades. Me iría, ¿por qué? Porque lo que habla de crecimiento medio, no la tasa promedio de crecimiento, que sería el otro caso, ¿no? Yo me iría por este. Favorezcámoslo, entonces digamos que sí. Y el último dice la estabilidad en el crecimiento de utilidades de no más de 2 años. Mm, es lo mismo, ¿no? Tenemos estos daticos, copiar y poner acá. Si esa parte ya, pero entonces el crecimiento de nuevo está aquí, utilidad neta y utilidad neta. Aquí está así, y acá entonces estos son blanquitos. Bueno, blanquitos. Bueno, bueno. Entonces, no más de 2 años menor del 5. Aquí tenemos 1 y 2 años menor y 3 años, ¿no es cierto? Este también es negativo, utilidad neta es negativo. Este 2, sí. Aquí la cosa cambió y entonces se volvieron negativo, 2% que es menos del 5. Del 5 solamente hay uno de acá, por lo tanto, este es un no. Vamos a traerlo de acá para allá, ya está hecho. Copiar. Ok. Sí, queda esta inquietud allí. Creo que así estaba en no. Queda esta inquietud, pero digamos como financiero uno diría que es esa tendencia de crecimiento, pero ahí puede entenderse como que fuera la media de todos los crecimientos. Bueno, dejémoslo de ese tamaño así. A fin de cuentas, esto es accesorio y ahí también se puede complementar con otros gurúes. ¿Qué pasa? Que entonces, ¿esto cuánto nos dio? Nos dio 2 por aquí y nos dio por aquí 3, o sea, nos dieron 5. Entonces, al darnos 5, pues nosotros podemos ir aquí
a nuestro modelito y le decimos cómo estamos. Entonces, pongamos la flechita donde es y así la presentan ellos. Aquí, entonces, esa flechita está como un poquito inclinadita para acá y la está como por aquí más o menos. ¿Ok? Está en 5, o sea, es atractivo. Si eso fuera, queda la duda sobre ese promedio financiero o promedio de cómo crece. Ahí sí no tengo la respuesta exacta, me inclinaría porque fuera en la media, ¿no? En el punto medio de esos crecimientos, que lo tenga él, porque eso es, mucho es empírico. Tiene algunas razones, pero es empírico. Bueno, esto es el caso de Ben, entonces diríamos que si la empresa cae ahí, pues significa que es para comprar. Dice que aquí no está vendiendo, está comprando por lo atractiva que es. Entonces dice que pues es atractiva la empresa, o sea que sería un buen síntoma. Si nosotros de una valoración positiva, etcétera, pues decimos, mire, esto está y está creciendo, decimos, está consecuente, ¿no? Ahora, si no nos da una cosa por acá, dos, pues uno diría, pues sí, trataré uno de explicar por qué aquí hay cositas que no. Y sobre todo, pues quizá ponerle distancia al modelo, ¿no? Decir, este modelito, pues bueno, aquí no operó y en muchas partes puede que no opere por la singularidad de los negocios, ¿no? Bueno, eso estaría allí. El segundo modelo es el modelo de Allman. Este es un modelo que tiene un poco más de fundamento. Es un modelo que tiene un poco más de fundamento y este señor Alman, él hace rato tomó varias empresas de Estados Unidos, hizo un análisis discriminante. El análisis discriminante consiste en colocar unas empresas que se conocen, que tuvieron resultados buenos, vemos que es bueno ahora, y unas que tuvieron resultados malos. En el caso de él, los resultados malos es que tuvieron dificultades financieras fuertes o quebraron. Entonces tenía los dos tipos de empresas y unas, entonces lo metió en una discriminante y él le da, a la discriminante le da unos límites, estadísticamente le da unos límites para predecir si una empresa con cierta probabilidad es buena, o sea que tiene poca probabilidad de quiebra o tiene alta probabilidad de quiebra. Nada en esos términos es que él lo hace. Veamos el modelo porque pues es sencillo. Este señor todavía no ha muerto, tiene más de 90 años, pero no, mentira, no, que va, Alman, sí tiene más de 90. Peter Lynch es más joven, tiene 80. Y él encontró con el análisis discriminante varias cosas. Lo primero es que me imagino que él se puso a hacer un experimento grande, mirar variables de las empresas que pudieran hacer ese discriminante. Me imagino que tenía modelos con 20 variables, luego sacó unas, luego metió otras. Eso es un trabajo en ese tiempo que lo hizo, fue el siglo pasado, bastante arduo y hoy también. Claro, de pronto uno puede programar, lo que pasa es que la programación es fuerte con Python y eso, pero puede programar y lo puede hacer, es su investigación. Y entonces él encontró esta condición. Dijo, él le dice, mire, el discriminante es este, le da como resultado. Dice, y las variables que colocó ahí fue el capital de trabajo sobre el total de activos, las utilidades retenidas sobre el total de activos. Fíjese que las utilidades retenidas le dieron ahí significancia. Los, eh, las utilidades antes de intereses and taxes, o sea, estamos hablando de utilidad operativa sobre total activos. El market value del equity, o sea, el equity que llamamos nosotros market value de equity, sobre el total de pasivos y las ventas sobre el total de activos. Esas fueron las que él tomó ya al final y le dio seguramente el modelo general como la mayor significancia estadística. Y entonces encontró esto, ya en estos valores, empieza él a mirar con qué probabilidades puede poner valores acá. Y entonces el modelo le arroja que si Z es
mayor de 2,99 está en una zona segura. Si está entre 2,99 para abajo en 1,81 está en una zona gris, porque esas empresas que puso después ahí, pues fueron que en el pasado no quebraron, pero tampoco fueron tan buenas. Y si está en 1,81, pues dice por debajo de 1,81 Z, la empresa está, según este modelo, en una zona de desastre. O sea, es posible que el 99%, 90 y algo por ciento, el porcentaje no lo tengo, de las empresas que estuvieron ahí quebraron. Entonces, eso lo hizo. Él hizo su primer estudio que fue este para Estados Unidos y con empresas públicas. Las empresas públicas, ¿cuáles son? Las que cotizan en bolsa, ¿no? Entonces, él hizo este trabajo con empresas que cotizan en bolsa, ¿no? Las públicas para nosotros son otra cosa. Después digo, voy a hacer, en otro estudio voy a hacer lo mismo, pero para empresas que no cotizan en bolsa. Entonces, privates, que son empresas que no cotizan en bolsa. Y hizo el análisis discriminante y al final le dio las mismas variables, ya tenía pues como una orientación con lo anterior, y los coeficientes cambian, son diferentes, pero las variables son las mismas, ¿cierto? Ahora, como son privates, pues no tienen el valor, no tienen el valor de mercado. Entonces, cuando aquí uno usa total assets, son los activos a valor de mercado, o sea, recibo total más equity. O sea que nosotros podemos hacer las dos, nosotros podemos hacer y le sugeriré que hiciera una, que es la más valiosa, atrás. Sus empresas no cotizaron en bolsa. Entonces hay que hacer esta de aquí. Pero otra, de pronto en el primer año, a ver si de pronto lo podemos hacer y si no, no es más importante esta porque esto es sobre la realidad, esto es sobre la proyección para nosotros, para las empresas que ahora les hacemos el assets como el valor patrimonial en ese momento que, por ejemplo, en el 2024 creo que lo pusieron ustedes. Pues sí se puede, si no, con este otro es suficiente y estas son. Ahora, luego le dijeron, no, pero un momentico, pero es que las empresas manufactureras o industriales que producen bienes son diferentes a las de servicio. Dijo, sí, claro, vamos a coger las privates, o sea, las que no cotizan en bolsa y están produciendo servicios. Entonces, esas empresas les puso otro modelito. Y mire que aquí ya eliminó uno, ya eliminó en la X5, venta sobre total asset, ya no la tiene. Entre otras cosas, yo creo que es también porque, eh, pues en servicios, digamos, el empleo de los activos es como distinto, ¿no? Por ejemplo, qué sé yo, un bufete de abogados pues tiene una oficina y no es lo mismo tener una oficina que tener una máquina, me imagino. Pero bueno, son conjeturas. Entonces, él puso el Z2, ya la segunda que tiene esta forma, y solamente trabaja con estas variables. Entonces, en resumen, las empresas para trabajarlas con este modelo son empresas que cotizan en bolsa y empresas no cotizantes. Las no cotizantes pueden ser industriales o de servicios. Para la empresa que cotiza en bolsa, cualesquiera que sean, industriales, servicios, él metió todas allí, tenemos estos datos. Y para las otras, tenemos las industriales, tenemos esto, y las que son de servicios, tenemos esta otra cosa. Digamos que el grupo que está trabajando, dos grupos que están trabajando con servicios, yo creo que pues habría que mirar estas dos, pero yo pensaría, pues no es difícil hacer una y la otra, pero yo pensaría que es más apropiado esto, pero se hacen porque de pronto esta le da un desastre y la otra no, porque yo veo, por ejemplo, que eso de los eventos, pues es mucho más servicio, me parece, y lo mismo los hoteles también se están pareciendo mucho más a servicios, aunque pues ahí me cabe la duda porque la planta física de los hoteles pues es importante, entonces consideraría yo hacer las dos y pues después quedamos con la que nos convenza más y quedamos que está bien, y la otra va para el anexo. Eso es, de manera que aquí tenemos nuestro amigo Alman y aquí tenemos la forma de trabajarlo. Entonces, aquí le puse las dos. No puse la de los servicios, pero puse que esta empresa, porque esta empresa pues trabaja, acuérdense que trabajaba eh, con valoración, aquí con una valoración simulada, copiar y pegar, y en el otro caso con una valoración eh, no simulada, o sea, podemos trabajarla como si fuera mm, no pública y, o sea, como si fuera pública aquí y no pública por acá. Vamos a ver.
Entonces, aquí tenemos los coeficientes. Este es el Z original para empresas que cotizan en bolsa y este es el Z para las empresas que no cotizan, pero son manufactureras, ¿cierto? Ese es. Y aquí tenemos los límites, son un poco distintos también. Entonces, digamos que empecemos a ver. Él dice, la variable X1 es working capital sobre total assets. Entonces, vamos a ver cómo calculamos el capital. Entonces, el capital de trabajo es activos corrientes menos pasivos corrientes. Entonces aquí tenemos activos corrientes menos pasivos corrientes, ¿cierto? Dividido entre total assets. Aquí voy a tomar y de nuevo me acojo a la definición que les di antes, que los activos, los pasivos corrientes los vamos a sacar del valor de la empresa y el valor se lo van a ganar los activos fijos. Entonces los vamos a ponerla con esta. En el otro caso lo tendríamos con aquella. Pero aquí necesariamente tenemos que ponerlo con esta y nos da un valor de punto 30. Bueno, eso me dio muchos decimales, pues quitémosle decimales, ¿cierto? Para que quede como con 4 decimales está más que suficiente. Como esto lo calculamos, pues esto es azulito. Y aquí venimos el X2. El X2 es utilidad retenida sobre activo total. Entonces, aquí vamos a tener las utilidades retenidas. Utilidades retenidas, aquí están, pues son, si uno ve, si uno no tiene la información, pues uno tiene posiblemente el dividendo, y entonces el dividendo por número de acciones le da todo lo que se pagó de dividendo y la utilidad neta menos eso será la utilidad retenida. Entonces esto lo dividimos entre en los activos y como estamos hablando de empresas que cotizan en bolsa y le hemos simulado, entonces tenemos este valor. Vamos a ver después qué nos da de todo eso. Aquí ya tenemos esta parte. Luego acá tenemos earning before interest and taxes, todo el total asset. Entonces tenemos aquí las utilidades. Utilidades son utilidades, aquí utilidad operativa, antes de intereses e impuestos, ¿cierto? Dividido entre total assets, que es este de acá. Y aquí tenemos market value of equity sobre total liabilities. Entonces, aquí tendríamos el market value del equity, que es justamente este de aquí, dividido entre total liabilities, que sería, eh, abre paréntesis, sería este más este de acá, ¿cierto? Ahí está. Y luego, por último, tendríamos aquí ventas sobre total assets. Entonces, ventas lo dividimos entre total assets, que es esto. Eso nos da un valor. Para que se vea, no vea tan atorrante, vamos a ponerlo así. ¿Listo? Entonces, aquí tenemos el Z sub cero. Entonces, para hallar cuál es el valor de Z sub cero, no, no sé por qué no tengo aquí. ¿Qué tendría yo ahí? Vamos a ver si tengo algo escrito y se me quedó ahí. Nada. Entonces, aquí tenemos, con este sería el Z sub cero y con este sería el Z sub 1. Entonces, para hacerlo, nosotros vamos a colocar aquí el valor y sería más suma de, producto de estos, estos que son los coeficientes y estos que son los valores, los ratios. ¿Ya? Buah, no, ve, porque algo le puse más suma producto. Ahí me dio 2,85. Entonces pongámosle este aquí, pongámosle 2 decimales solamente. Ponemos a que esté en el centro y le ponemos un valor grandote, ¿cierto? Por aquí. ¿Listo? Y aquí el 2,85 está. Ah, bueno, no, mentira, es que el 2,85 debía estar aquí. Ese era. Y resulta que 2,85 es mayor que 2,6. Entonces, digamos que pongamos aquí más este valor. Aquí, ¿no? Y ese valor, pues también pongámoslo grandotote.
y aquí le ponemos un verdecito de fondo porque es un valor, eh, digamos, potable, ¿cierto? Ese es 2,85, está en la zona segura. Si esta empresa fuera una empresa eh, que no cotizara en bolsa y lo hacemos con los elementos que están ahí, pues en este caso, porque son los mismos datos, pues nos va a dar posiblemente más alto y nos va a dar, quién sabe, porque dice que para esta les exige más, mira, 2,9, vamos a ver si alcanza. Entonces, aquí tendríamos que colocar los datos así. Sería más, bueno, coloquémoslo aquí, más suma producto de estos valores, bueno, serían estos los coeficientes y estos serían los valores que son exactamente, ah, no, mentira, esos no son los valores. Estos no son los valores. Estos no son los valores y yo tendría que armar perdón, otra columna, ¿cierto? Ay, María, insertemos. Entonces aquí tendría otra X y entonces pongamos esta X sub cero, porque es del modelo cero. Y aquí tendríamos X sub uno, porque esta es del modelo uno. X1, X sub uno. Vamos a poner aquí, que no me vaya a confundir pues con este X1, X2. Entonces aquí tendríamos lo mismo, aquí tendríamos working capital, sería, pues, no, tengo que hacerlo porque si no queda en la grabación, no se entendería. Sería activo corriente menos pasivo corriente, que está por aquí, dividido entre total assets. Y ahora el total está aquí. Hubiera podido tomar todos estos y multiplicarlos por esta forma, pero pues no se vería tan bien acá. El segundo, que es utilidades retenidas, pues será las utilidades retenidas aquí, utilidades retenidas dividido entre total assets, que sería este de aquí. El otro sería, Profe, y en el caso como de esa empresa que no cotiza esa parte de los dividendos, no, pero es que, ya tú en los estados financieros pasados debes tener utilidades repartidas, utilidades retenidas. Con la utilidad ok, retenida ya lo perfecto. tienes. ¿Te acuerdas que pues en contabilidad, esas utilidades retenidas del periodo van a aumentar el patrimonio? Entonces, esa la tienes y seguro que la tienes. El problema uno la puede sacar del balance pues histórico, ¿no? Porque para adelante, pues no estamos cuando no hay una necesidad absoluta de tenerlo, pero en el histórico sí que lo tenemos y entonces uno puede hacer la diferencia de los patrimonios. Lo que pasa es que pueden haber aportes y esto. Pero en realidad, en ese caso, ustedes deben tener utilidades retenidas ahí, porque es necesario dentro de la contabilidad tenerlas, porque esas van a aumentar el patrimonio de la empresa de ese año. Sí. Si no la tienen, pues tocará acudir al estado financiero y patrimonio de este año menos el anterior. Esas fueron las utilidades retenidas, con el riesgo de que de pronto uno tenga una adición ahí patrimonial, pero con la NIF de pronto puede haber algo, ¿no? Los contadores pueden tener en algunos casos extremos que usted tenga, por ejemplo, una máquina depreciada completamente, no la puede poner como máquina activa si no tiene algún valor, entonces le ponen un valor que normalmente no representa un ingreso, sino que directamente al balance, entonces ahí ya te diversa un poco. Lo otro es que hayan aportes nuevos, pero si no recurrimos a eso como un proxy, ¿no? Pero sí deben estar las utilidades retenidas para poderlas llevar al balance. O de pronto en el balance dice, ya en el balance dice eh, patrimonio más utilidades del periodo, utilidades retenidas del periodo, y ahí está. Eso es. Bueno, lo vemos específicamente cuando no lo encuentren a ver qué hacemos. Puede tener más problemillas. Bueno, aquí tendríamos esto que es earnings before, o sea, esto es la utilidad
operativa, utilidad operativa que está aquí, la dividimos entre los activos completos. Aquí tenemos la Market Value of Equity. Mm, En este caso no hay Market Value of Equity porque sería el valor patrimonial. Entonces no hay alternativa, sería este dividido entre... aquí lo que pasa es que puse los nombres de lo que le piden al primer modelo, pero el segundo modelo es el valor patrimonial. Este dividido entre Total Liabilities, que sería este valor de aquí más este valor de aquí. Pasó, sí, si estamos aquí, 8 y 6 14 1.400. Y el otro es el 700 sobre uno, sí, está bien. Y en este caso tendríamos, tu, tu, tu. Algo pasó aquí porque este me debe dar mayor, espérate un momentito, dividido entre estos dos, ¿cierto? Sí. Ah, no, no me da mayor porque al contrario, el patrimonio acá está por el de mercado, está bien. Y luego este, que sería 6 este sí está tal cual. Ventas dividido entre el total, 6 entre total, entre este, este me da mayor. Y entonces aquí vamos a poner este valor más suma producto de estos coeficientes de aquí, que son los del Z1 punto y coma, y estos valores de aquí que son los del X1. Y ya, 245 increíble, ¿no? Esto pesó muchísimo, esta parte de aquí. 245 entonces le ponemos más 245 y aquí entonces ponemos este y este. Digamos que aquí uno qué diría, porque uno pues tiene uno que sí y otro que no, porque no, inclusive no está ahí, sino que está en la zona gris. Entonces este le ponemos un colorcito gris. Está en la zona gris. Eh, pues la verdad es que este efecto es muy, muy fuerte. Ahora, en una valoración, pues dio que ahí esto era el valor que se tenía. Posiblemente en la valoración lo que le va a pasar a ustedes van a tener también algunas mejoras, ¿no? Entonces les dio ese valor. Y en este caso era lo que normalmente se traía. Y ese normalmente se traía, pues dio un poquito por debajo. Este es aquí, este es 18. ¿Vale? Entonces, claro, pero esto está muy cercano, o sea, yo diría, mire, es uno que está en la zona gris, muy arriba en la zona gris, ¿cierto? No tan abajo, y que cuando le aplicamos las mejoras y todo esto, pues nos vamos acá a este valor, ¿ok? Eso es. Bueno. Esa es la parte del señor Alman. Entonces, ahí les puse dos. El otro, pues, es aplicar el otro, pues, lo trae aquí, pero había que hacer una de servicios y aplicarle los cuatro variables, igual como es. O sea, esto, bueno, les decía que es absolutamente sencillo, es un poco, pues, opinión de los sabios del asunto, de los gurúes en esta. Todos trabajan. Bueno, digo mal. Primero, Benjamin Graham sobre inversión en acciones. El último, que es Peter Lynch, que es el que vamos a ver, también sobre inversión en acciones. Y este sí hace una más fundamental, porque él pone las cosas de quiebra. Pero no les dije algo, a mí me sorprendió cuando la primera vez miré que los señores del Volken Road, eh, digamos que empleaban el modelo de Alma. El modelo Altman es muy antiguo, más antiguo que inclusive los otros. No, Ben es más antiguo, luego Altman y luego Peter Lynch. Pero en la parte, como le digo, en la parte científica, pues Altman
tuvo su apogeo, tuvo su buena acogida por allá, eso salió como en los 70, luego en los 80 estuvo muy bien, pero la gente le fue perdiendo un poquito de confianza porque al final de cuentas, si replicaban en los estudios de él con otras empresas en otras latitudes, parece que no les daba exactamente los mismos coeficientes. Entonces, cundió esa, digamos, opinión en el sentido de que tenía ese problema, que estaba muy circunscrito como a periodos y a economías muy específicas. Sin embargo, estos lo retoman o lo toman, pues no estoy diciendo que mi percepción, que el mundo los hipercientíficos ya no trabajaban, y esto lo toman, yo creo que ellos, es mi opinión, ¿no? Dicen, es que si nosotros aceptamos, digamos, modelitos completamente empíricos, pues algo que tiene algo de ciencia, pues también podemos hacerlo, porque los empíricos están, Peter Lynch y el otro, pues tienen una fama y ya se pusieron allí. Bueno, pues hagámoslo. Entonces, esto funciona como una como un postre, digamos así, para que el inversionista se fije un poco más en estas cosas. Por ejemplo, Peter Lynch sí habla sobre cosas que manejan los inversionistas, lo mismo que, digamos, el de Benjamin Graham, pero ese es más de largo plazo, pero los otros pueden ser más de corto plazo. Los de Peter Lynch, veámoslo y verán. Entonces, este señor, Peter Lynch, por aquí lo vamos a poner, a ver dónde está. Presentaciones, aquí está. Mm, en la relación price to earnings and growth, o sea, precio-ganancia, que es la razón RPG, precio-ganancia, que los inversionistas la tienen como un parámetro normalmente. Estos que pues invierten en acciones, los brokers y todo eso, pues les gusta mucho razón precio-ganancia. Pero luego Peter Lynch viene y plantea un modelo donde dice que el crecimiento del negocio es importante, entonces hay que medir ese crecimiento. Entonces hay muchas maneras de medirlo y ahí hay algunos que miden de una manera, otros de otra. Vamos a ver alguna manera de eso. ¿Quién es Peter Lynch? Peter Lynch es un señor que mm, dice, mire, el rendimiento medio que ha generado las acciones a lo largo de los últimos 100 años es de un 10% anual. Peter Lee se hizo famoso a través de la gestión en el fondo Magellan Fund de Fidelity. Fidelity es una de las grandes empresas de fondos en el mundo, ¿no? Está BlackRock, está eh, Vanity y por ahí Fidelity está de cuarta o quinta, en el que estuvo 13 años generando un rendimiento promedio anual del 30%. Entonces, claro, eso pues lo hizo famoso y entonces él pues publica estrategias y cosas, pero de ahí estos señores de Road pues le dan como preeminencia a su modelo. Y el modelo dice que hay una relación de Peter Lynch que es el price to earnings and growth, o sea, el precio ganancia y el crecimiento. Él llega y estuve tratando de probar, algunos interpretan esto que es como el valor, esto representará el valor de la empresa actual sobre el valor, o sea, el porcentaje de valor de la empresa que tiene hoy por hoy. Por lo tanto, si él lo dice, pero no en esos términos. Algunos por ahí escritos que he leído, pues no lo pude tampoco probar. Por lo tanto, no se los puedo poner ahí. Creo que no es tan exacto eso de que él mide en esta final, lo que está midiendo es el valor actual de la empresa dividido entre el valor potencial de la empresa, ¿no? Pero sí él dice esto, esta fracción debe ser menor que uno en todo caso, preferiblemente menor que 0,5. 0,5 para él es lo ideal. Y con eso, pues se espera que la empresa vaya teniendo unas ganancias importantes. Eh, Fíjense, una cosa que el price to earning sería como la utilidad por acción dividida entre el precio de la acción.
Si yo miro, al contrario, el inverso, si yo miro la utilidad, el earning to price sería lo que gana la acción un año dividido entre lo que yo tendría que invertir en esa acción. Y eso me daría un porcentaje. A los gringos les gusta siempre los números altos, enteros y altos. Entonces ellos la voltean, ahí cómo se llama, hay un tipo no muy conocido el que lo volteó y dijo, yo voy a trabajar es con esto, el price to earning. Si nosotros tenemos un rendimiento alto de la acción, ¿cierto? El earning to price, o sea, el inverso, es alto, por ejemplo, póngale 50%, entonces el price to earning va a ser 2, va a ser bajo. Y si nosotros tenemos un rendimiento bajo de la acción, pues entonces uno dirá, el rendimiento de la acción está bajo, por lo tanto el price to earning, diga usted 2%, que sí que el price to earning es 50, entonces serán números altos. Ahí he leído algunas cosas, pues, no soy, digamos, asiduo de estas especulaciones, pero que ellos más o menos dicen que por ahí en 12 están en el óptimo y con solamente esta, en la price to earning. 12 veces, que uno lo interpretaría como si yo invierto hoy una cantidad X, debo que esperar, si todo sigue igual, 12 años para que la cantidad se me doble, o sea, para ganarme una cosa de estas. Cuando es muy bajita, pues ya las ganancias están muy altas, o sea que ya uno lo que espera más bien es que las ganancias bajen. Cuando está muy alta, pues en general dicen, no, pues si está muy alta es que ya las ganancias son muy bajitas y de pronto está en decaimiento la empresa. Entonces, hábilmente, este señor Peter Lynch lo que dijo es, no, yo le voy a poner cuál es el crecimiento del negocio. Entonces, si el crecimiento del negocio es grande, entonces digamos que esta razón se ve afectada. Por ejemplo, un 30 veces dividido entre un crecimiento de negocio que es, por ejemplo, grande 10%, entonces haría como 300 veces que llevado a términos es 3%. Entonces, el price to earnings se lo lleva y le gana. Pero podría ser un price to earning muy, muy normalito, que tenga, por ejemplo, 12, que tenga un crecimiento de 10%, entonces ese me daría 12 veces dividido entre 10%, que sería 10, me daría 1,2, estaría alto también, según él. Hasta, por ejemplo, si el crecimiento en cambio es 20, entonces ya me daría 0,6, ya entraría a ser porque tiene un crecimiento alto. O sea, me dice, no, no importa que esté normal o que esté muy alto, si el crecimiento es alto, le va a ayudar a que esa empresa siga, continúe con ese crecimiento, entonces tiene ese atractivo para invertir. Y lo que finalmente uno hace, pues es que aquí está el price to earning, este es precio de la acción dividido entre utilidad por acción. Y entonces aquí hay un ejemplo, dice, hay una empresa que tiene un precio por acción de 46 y otra empresa que tiene un precio por acción de 80. La utilidad por acción para este año es $2,09 por unidad y 2,67 este. Y la utilidad del año pasado fue 1,74 y 1,78 aquí. Esta es una manera de medir. Ellos van a medir cuál es el crecimiento de la UPA. Entonces aquí dice, mire, la relación price to earning es 46 sobre 2,09, precio sobre sobre utilidad, da 22 veces, y la tasa de crecimiento de la ganancia es 2,09 dividido entre 1,74 menos uno. La 2,09, el de hoy sobre el de ayer menos uno, exactamente 20%. Por lo tanto, la relación de Peter Lynch es 22 dividido entre 20,11. Y la empresa B dice, mire, al tener el price to earning en 80 sobre 67 me da 30 veces, ya estaba muy alto, ¿cierto? Pero la tasa de crecimiento de las ganancias es 2,67 sobre 1,78 menos uno da un 50%. O sea, estas ganancias van creciendo mucho más según esta expresión y eso me da un 50%. Entonces, cuando hago la relación de Peter Lynch, me da 30 sobre 54,6. Punto 6 es mejor que 1,1. De hecho, Peter Lynch dice que por nada del mundo por encima de 1. Y estos punto 6 dice que lo mejor es punto 5 y ahí para bajito. Entonces, este está muy cerquita y las dos empresas se pueden comparar. Y entonces, si uno tuviera este caso solo con el price to earning, tenemos 22 contra 30. Ese 30 está por fuera de todo
de toda consideración. Ese ya es muy, muy alto. Por lo tanto, las ganancias van a ser muy pocas en el futuro, ya está todo hecho, entonces no sirve. Y este, pues, está ahí entre muy alto y medio, sería mejor este. Pero cuando uno le pone el crecimiento, que es importante, entonces el crecimiento de esa utilidad por acción le daría esta condición. Entonces, lo que se dice aquí. mm, el punto es que hay muchas maneras de ver ese crecimiento. Todo lo demás está listo porque utilidad por acción, precio por acción está en el momento y el price to earning pues es una cuestión del momento. El problema es el bendito crecimiento. Aquí se tomó de una manera muy sencilla como la utilidad por acción del año pasado contra este, pero lo que recomiendan ya los expertos es que la tasa de crecimiento debe ser confiable. Entonces, si es confiable, el modelo pues es confiable, porque es lo único que como que se puede digamos, cuestionar allí. El cálculo se hace sobre una serie de 4 o 5 años. A ver, hay algunos que piensan que es mejor hacer el cálculo de ese crecimiento porque puede ser un dato espurio, un dato pues fortuito, el que el crecimiento este año fue muy grande y los otros años no. Entonces, normalmente uno mide el crecimiento de 4 o 5 años, a ver, y no el crecimiento de esta variable en el último año. Esa es una alternativa. Pero hay otra en donde la utilidad por acción puede estar bañada con otras condiciones muy aparte del negocio, como por ejemplo una utilidad en venta de activos u otras cosas. Entonces, algunos dicen, bueno, yo está bien, pues si tengo los 4 o 5 años, pues tengo la serie OPA y estará bien. Pero otros dicen, mire mejor el EBITDA o la utilidad operativa y haga esa serie allí. Mejor hacer la serie. Entonces, hace los 4 o 5 años de utilidad operativa o de vida para hacer el crecimiento o a una utilidad neta o a un dividendos. Hay un modelo de señales que es muy claro cuando las empresas emiten dividendos y este modelo pues lo siguen las empresas, por lo menos en Colombia lo siguen las empresas más grandes. Los crecimientos de los dividendos más o menos obedecen a cierta regularidad, o sea, no es que vayan a ser alocados muy dispersos. A veces crecen el 8, otras veces el 5, pero por ahí se mantienen. Entonces, esos dividendos al final están reflejando un poco lo que es la variación del negocio, ¿no? Y podría uno tomar también ese crecimiento de dividendos. Pues lo que más se puede usar es la utilidad operativa o algo así. La elección se debe basar en la que el ente decisorio la considere más confiable, más fiable. Miremos esos cálculos aquí a ver cómo nos va con este ejercicio. Estamos aquí. Aquí está lo de Peter Lynch. Y entonces miren acá, por ejemplo, ¿qué hacemos aquí? Aquí tenemos price to earning, será patrimonio sobre utilidad neta. Miremos la serie a ver qué nos da. El patrimonio sobre utilidad neta nos da patrimonio dividido entre utilidad neta, está aquí, ¿verdad? Entonces ahí tenemos esa serie hasta el final. Y aquí hay un datico que es el último, ¿cierto? Hay un datico que lo tenía ahí repintado porque pues es el último datico. Dice a 7:30. Mm, y el crecimiento, que es lo que estamos mirando, entonces vamos a ver cuánto es. Entonces, hay un crecimiento que lo vamos a poner aquí, que sería, en este caso, sería el, a ver un momentico, vamos a tener crecimiento en utilidad por acción. Entonces, el crecimiento de la utilidad por acción es lo mismo que, en este caso, si el número de acciones es constante, es lo mismo que el crecimiento de la utilidad neta, ¿cierto? Entonces sería más utilidad neta actual dividida entre la utilidad neta antigua menos uno, anterior menos uno. Aquí tenemos ese crecimiento, lo llevamos hasta acá. Y podemos hacerlo a nivel financiero, que sería más esta utilidad neta aquí dividida entre esta utilidad neta de acá, elevada a la, elevado a la
la cámara de raíz, uno, 2, 3, 4. Son cuatro saltos, uno dividido entre 4 menos uno, menos uno. Y aquí habría que ponerle un paréntesis. Entonces ahí vienen los problemas eh, que podemos, que podemos discernir. Aquí me faltó quitarle uno, que siempre pongo a ver si estoy entiendo la tecla correcta, poner el más. Me da 373. Entonces aquí hay el dilema. ¿Qué hacemos nosotros? ¿Trabajamos con el 12 o trabajamos con el 373? Entonces, digamos, la conseja es, hombre, ¿por qué no trabajamos con el 373, que es más diciente porque en la serie pues está creciendo a este ritmo? Habría otro que sería como el promedio, pero aquí sí, mirándolo desde el punto de vista eminentemente financiero, pues el promedio no me da un indicador, el promedio de los crecimientos, sino que a mí lo que me dice es cuánto era antes y cuánto es después. Uno podría tener unas series más grandes y decir, mira, aquí hubo un decrecimiento y aquí para acá fue crecimiento continuo. ¿Será que desecho esto o será que ha hecho un poquito más hacia atrás? Pero aquí nos da ese 373. Yo lo haría con ese 373 y entonces esta razón sería de la siguiente manera. Aquí tendríamos que tener el price to earning, que es exactamente este, si es el último, y eso lo dividimos entre el crecimiento, que es este. Al dividirlo entre el crecimiento, esto nos da 190. Bueno, hay que dividirlo entre 100 porque él nos multiplica el crecimiento por 100. Me da como 1,96. O sea, en este momento, ese dato, pues no es correcto. Sí, esto porque no me acepta, no me acepta. Vamos a poner, ¿qué hacemos aquí? Pongamos formato, número, y aquí pongamos número, ponle dos nomás, y ya. Y entonces ahora sí lo podemos poner en centrado. Es 1,96. ¿Ok? Ese es el punto. Si nosotros lo ponemos en 12, pues la cosa cambia. Por eso se dice que normalmente es mejor hacerlo así. Podemos hacer otro, podemos hacer otro, por ejemplo, con la utilidad operativa. Porque la utilidad operativa, sí tendríamos nosotros, pongámoslo aquí, delta, ese segundo delta de utilidad operativa en porcentaje, utilidad operativa en porcentaje. Entonces, aquí tendríamos más utilidad operativa, les digo, porque este dividido entre este menos uno, y luego tendríamos aquí todo esto así, y el crecimiento completo nos da este valor de aquí. Este valor de aquí. Entonces, este crecimiento nos dio 8,90. La utilidad neta está, digamos, primero es un valor mucho más pequeño. Entonces, cualquier variación constante allí de un año al otro, que haya una partida adicional, unos impuestos que se pagaron, que se revisaron, lo que pagaban, las cosas de estilo, afecta más esa partida única a la parte más pequeña. Lo segundo es que, pues ahí no está viciada la utilidad neta con nada por fuera de la operación, la utilidad operativa, perdón. Entonces, cuando nosotros hacemos este cálculo, mira que ya la cosa se pone no rechazable, o sea, 0,82 pues no es lo mejor, pero ahí está. Entonces, ahí no hay digamos, una coincidencia entre, pues al final de esto, pues no es nada fundamental, o sea, que seguramente artículos en Alman sí, pero en los demás no vamos a tener artículos científicos que traten de probar esto, porque en el caso, por ejemplo, del análisis técnico, pues prácticamente lo que se ha probado es que el análisis técnico no le saca ventaja a la realidad del mercado, quizá porque todo el mundo lo usa, pero también el problema es que no sabe análisis técnico y va a apostar, pues normalmente no va a perder. Pero, como le digo, es porque no hay una teoría que lo sustente, ese es el punto. Entonces aquí ya vimos cómo, primero, pues es mejor la serie, tener ustedes que tienen la historia, y segundo,
yo me iría por la utilidad neta, que es lo más, lo menos cambiante. Sería lo más, digamos, ¿qué le digo? Lo más cercano a cómo es el negocio como tal, ¿no? Claro, ahí me dicen, no, pero ¿y qué? Y el endeudamiento está muy endeudado y esto sí, pero esas son políticas que si el negocio pues no está en dificultades financieras, se pueden ir solventando. Pero sí, yo diría que este puede ser, de manera que ustedes tienen ahí un menú para escoger esta parte, ¿cierto? Lo último es, ya les voy a poner un ejemplo y ya es lo último, sobre Peter Lynch con dividendos, que también es bueno. Y una vez quedamos con el modelo de dividendos sí, es bueno, el modelo de dividendos para valorar acciones. Aquí estamos en maestrías. Aquí estamos en ustedes y aquí estamos en la clase 4 y aquí estamos en ejercicios resueltos y aquí estamos con SS. ¿Listo? Bueno, eh, si ustedes van al INTU, ejercicios de la unidad, aquí están, yo creo que ya lo he sacado aquí. Ejercicios propuestos, tenemos este de Peter Lynch con Semargos con datos reales, ¿no? ¿Qué pasó? Bueno, aquí está. Listo. Entonces, esta es podría ser, pues, digamos, a nosotros nos dificulta porque no tenemos dividendos. Por lo tanto, aunque no es cierto, ¿no? Aunque nosotros podemos tener de alguna manera dividendos de utilidades retenidas en los estados financieros, podemos colocarlos allí. Pues esta es saqué por ahí de la web para Cementos Argos. Esta información dividiendo, inclusive están los de este año, ya están etiquetados los de ahorita, qué sé yo, unos días, una semanita. Del dividendo, y miren ustedes que ahí se va viendo cómo hay un crecimiento del dividendo más o menos importante, constante. Hay a veces pues no tuvieron tanto para crecer, pero luego sí. Entonces, el punto es ese, hay que sacar el crecimiento, la forma, digamos, con que uno saque el crecimiento es tener una buena serie y poner cuál es el último dividido entre el anterior, y eso le sacamos la raíz enésima, pues, a esta división la elevamos al número de periodos. Uno dividido entre el número de periodos que son, eh, a ver, de aquí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Son 10 periodos. Uno dividido entre 10 menos uno. Ahí tenemos un crecimiento 8,2 en promedio. En el otro le saqué los promedios, aquí no vamos, de los individuales, aquí no vamos a sacar. Y tenemos entonces la utilidad neta del año 24 que está aquí. La utilidad neta serían 5.585.000. 5.000 está aquí, 173. La última, 173. Esos son millones de millones, o sea, esta utilidad está en billones. Entonces pongamos que quieren aquí pesos. Entonces dicen que están en millones de pesos colombianos. El número de acciones, por acá está, lo encontré en alguna parte donde está. Aquí está, por aquí encontré el número de acciones. Aquí está en la fuente. Es todo eso que hay ahí, o sea, 1.301 millones. Pues aquí ponemos, número de acciones está por aquí. 1.301 millones. 871.216. 871.216. Acciones ordinarias en circulación es eso. Estas son acciones, estas son unidades. UDS. Listo. Por lo tanto, la utilidad por acción sería la utilidad neta dividido entre el número de acciones. Pero
Yo el número de acciones tendría que, o este multiplicarlo por millón. Entonces, todo ese resultado lo multiplico por 1 millón para que me dé directamente eh, pesos por acción, claro. Ahí tenemos pesos por acciones, 4.290,11. El precio de la acción también lo saqué. Como tenemos los datos del 31 de diciembre, entonces este del 31 de diciembre, bueno, el último de diciembre, 10.200. Entonces aquí pongo 10.200, que es el precio de la acción en este caso. Y ahorita vemos, más abajito les digo que si no tenemos acción, pues para eso hicimos la simulación y aquí lo podemos hacer si no contamos con el precio de la acción. La razón precio-ganancia, pues es precio de la acción dividido entre UPA. Esa sería RPG, Price to Earning Ratio. Y aquí tenemos el Price to Earning Ratio divided by el growth. Entonces sería más este valor dividido entre este crecimiento por ciento y todo multiplicamos por 100. Dividimos por 100, perdón, dividimos entre 100. Si es así, sí. 0,30. Entonces, esta es una empresa, según este señor, que está muy buena para invertir, muy buena, porque la acción está para crecer, el crecimiento pues es importante y tenemos una price to earning ratio muy bajita. Fíjense que parecería que el price to earning ratio está ya topado, pero resulta que como hay un crecimiento importante, entonces se espera con ese crecimiento tener esta condición. Eso por el lado de dividendos, pero nosotros podemos hacerlo. No, perdón, aquí me faltó esto. ¿Qué pasa si nosotros no tenemos el número de acciones? Pues entonces lo que hacemos es dividendos, que es utilidad neta menos utilidad retenida, que tenemos la serie todos los años, y eso sería, aquí, ¿cómo representaríamos ese dato? Pues sería el dividendo pagado, el dividendo, utilidad neta por utilidad retenida, sería el mismo porque sería el dividendo. En este caso vamos a poner este mismo valor porque lo tenemos. Si usted lo hace allá, utilidad neta, utilidad retenida año por año, pues le da lo que se repartió de dividendos completos. Ahora, el equity, pues el equity sería el número de acciones por el precio de la acción, pero aquí lo tendríamos que sacar de, digamos, ¿dónde estábamos? El equity, no tenemos estado de resultados, listo. El equity, pues, en este caso, sería el patrimonio. En el caso de ustedes, el patrimonio podría ser también, cuando ya calculen el precio del valor del accionista, el de mercado del accionista. En este caso, pues, el equity sería este de acá. mm, Número de acciones por el precio de la acción. En este caso sería para ustedes el valor del accionista, ¿no? Entonces lo mismo entre 1 millón y eso nos da el valor del equity. La utilidad neta, pues ya la tenemos aquí, está aquí, utilidad neta aquí. Y la utilidad neta sobre equity, pues ya nos va dando lo mismo. Utilidad neta dividido entre equity, pues nos da lo mismo. Y la razón precio-ganancia es el inverso de este, o sea, es ah, equity dividido entre utilidad neta, si lo quieren ver así. Y ya con eso tenemos el RPG, tenemos este valor dividido entre el crecimiento, que sería el crecimiento de las utilidades, del crecimiento de la resta entre utilidad neta y utilidades retenidas, que es el dividendo. ¿Ok? Ahora, esto para que nos dé como le gusta a Peter, era dividido entre 100 porque el porcentaje está multiplicado por 100, entonces nos da eso. Si quisiéramos hacerlo así, o sea, de nuevo uno tendría aquí que el valor de los accionistas lo pone aquí en el equity, uno la utilidad neta la tiene, este es el crecimiento de las utilidades retenidas y ya,
Ya tenemos todo el resto de cosas y lo puede hacer. Y último ejercicio, vamos a hacerlo con utilidad operativa. Entonces, como no tenemos la serie, sería bueno hacer la serie, pero no la tengo. Pero igual, ustedes la puedan tener y utilidad operativa y lo tienen. Miremos aquí cómo haré con la utilidad operativa esto. Y siendo un poquito, digamos, como herejes, pues no del todo, porque hay autores, esto lo saqué de un autor, el ejemplo que les vi de la empresa IB. O sea que hay autores y también, digamos, profesionales, o sea, practicantes que lo hacen así, con un crecimiento de un año al otro. Aquí tendríamos nosotros que apuntar la utilidad operativa del año 24, que es 648, fíjense, 648, 716. Es muy bajita respecto a la utilidad neta. La utilidad del año 23 es 633, 223. Claro, entonces eso tiene esa ventaja. ¿No? Porque me da esto como porcentaje. Y entonces vamos a ponerle número, formato de celdas, número, y vamos a poner sin decimales, usar separador de miles y ya. Ahí está. Y este mismo formato lo ponemos aquí. Listo. Y esto es realmente con negro porque son daticos y no son así. Este es un poco así. Miren ustedes aquí la variación, una variación que no es tan, María, ¿qué pasó ahí? 6, 33, 2, 23. Es que aquí me fue un punto ahí. Listo, ahora sí. La utilidad neta sí tiene una variación muy grande. La utilidad neta del periodo 5.000 y aquí 300. Mire, esto es bárbaro. Cuando uno trabaja con utilidad neta tiene ese problema cuando trabaja con esos dos periodos. Y aquí yo me puse a ver un poco y resulta que aquí hay cositas que están, por ejemplo, utilidad neta de operaciones discontinuadas. O sea, son operaciones que no están directamente involucradas en el proceso y que posiblemente fueron desinversiones en otras empresas. Aquí 679, aquí fueron 5.489. ¿Por qué discontinuadas? Pero me imagino que es eso, que son a favor de otra empresa. Entonces, miren la diferencia tan grande. Entonces, todo eso hace que al final la utilidad neta, pues, algunos que yo me adhiero un poco a esa opinión, dicen que es mejor tener la serie de 4 o 5 años y con cosas que no estén contaminadas, como puede ser la serie de utilidad neta. Aquí con esto, ¿qué tendríamos de crecimiento? Tendríamos 24 dividido entre 23 menos 1. 2,50, 40 y pico. La utilidad neta, pues ya la tenemos acá, que es 5.585, 5.585, eh, 173, 173, ¿correcto? Y aquí el número de acciones vuelve y juega, vamos a traerlo de acá, porque para no escribir el número de acciones está aquí. Entonces pongámoslo copiar aquí, pegado especial como número, y ahí queda como número. La utilidad por acción, pues traigámosla de acá porque ya la teníamos, ¿sí o no? La teníamos no, pues ya la tenemos, calculémosla aquí mismo que sería más la utilidad neta por 1.000.000 dividido entre el número de acciones, allí me da pesos. El precio de la acción está aquí, el precio de la acción es 10.200. El, la razón precio ganancia es precio de la acción dividido entre utilidad por acción. Y el PG, si en este caso dice que el crecimiento del que cambió sería esto dividido entre este crecimiento y todavía dividido entre 100. Y esto me da un punto 97. Claro, aquí pues tenemos algo a favor, que es esta utilización de la utilidad operativa que a mí personalmente me gusta.
Pero en contra que tenemos, que no tenemos una secuencia. Entonces aquí estamos trabajando como si ese año fuera representativo para el futuro. Eso es lo que sucede. Y bueno, y estos de acá, pues ya lo podemos hacer de la misma manera. Exactamente. Aquí lo que nosotros tendríamos, bueno, este no estamos como en otro, tendríamos exactamente lo mismo. Este lo podemos quitar de allí porque era para mostrarles esa parte. De manera que al final de cuentas que tenemos, pues tenemos un menú bastante amplio para que ustedes, pues ahí ya como, digamos, postre de trabajo puedan utilizar estos modelitos y los puedan incorporar en su trabajo, en su tesis. ¿Preguntas, dudas, inquietudes hasta ahí? Bueno, entonces vamos un momentico.